Bien, amigos, tenemos con nosotros a Rafael Santos Badía. Decía a Terrero que Rafael Santos tiene, de la conversación que tuvimos, tiene dos condiciones. Número uno, pertenece al grupo de políticos con capacidades diferentes que el doctor Peña Gómez en un momento llevó al PRD para elevar un poco el nivel del Congreso. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que desde el 63 que ganó Bosch hasta siempre, el PRD lo único que hizo fue oposición. Y hacer oposición es un trabajo importante, pero no capacita a candidatos. Entonces, se llevó a cabo una reunión en el Partido Revolucionario Dominicano. Participaron en esa reunión Antonio Guzmán, Franco Badía, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco y José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, que en ese momento era secretario general del partido, ya vos había salido. Dijo, señores, los empresarios y los académicos nos están pidiendo que, aunque ellos son amigos del Partido Revolucionario Dominicano y entienden que ya basta de el gobierno de Balaguer, les resulta cuesta arriba ayudarnos por la calidad de candidatos que nosotros llevamos. Y nos piden que elevemos el nivel de nuestros candidatos, por lo menos a legisladores y alcaldes. Eso trajo como consecuencia una votación dentro de ellos. Y comenzaron con Franco Badía. Franco, propón tu alcalde y el primer regidor. En ese momento, yo no sé si tú recuerdas que el presidente de la sala capitular era una persona importante, y lo es. Entonces, Franco Badía propone, ¿a quién? Propone al hombre, no quiero decir el nombre porque está vivo, está viejo pero está vivo. Dice, yo propongo a fulano, y los otros dicen, pero tú comenzaste mal. Dice, pero ese es el que más trabaja de mi equipo. Dice, yo estoy obligado con él. Entonces, eso nació ahí. Luego Peña viene y elige e invita a un grupo, porque ellos no fueron a buscar trabajo de Peña. Peña fue que les pidió, y de eso queremos que Rafael comience el programa, después de darle las gracias, y nos diga cómo se eligieron, cómo llegaron al PRD ese grupo, y si fueron de otros partidos aliados o si ellos ingresaron al Partido Revolucionario Dominicano. Rafael, cuéntanos eso. Muy buenos días Julio. Perdóname la introducción larga, no, pero muy buena. No, pero muy buena, muy buena. Julio, Terrero, Carlos, Michelle. Y bueno, dar gracias a Dios porque el país se libró de una. Sí. Si hubiese caído como se pensaba toda esa agua, todavía podría seguir lloviendo. Y la gente tiene que seguirse cuidando porque ahora las tierras están muy mojadas, muy rebaladizas, y hay que seguirse cuidando, pero no hubo una situación tan difícil como la que se esperaba. Y uno tiene que reconocer que hay un COE que funciona y un presidente que se ocupó. Las dos veces que hemos tenido, fue la tormenta aquella, Fiona, y el presidente asume este asunto como debe hacerse, y las acciones preventivas
que yo recuerdo que eso lo hacían en Cuba, en tiempos de los años 80, que pasaban los huracanes y no moría nadie, porque habían acciones preventivas. Entonces, gracias a Dios. Mira, Julio, realmente el primero que quiso una boleta con una participación de hombres distintos fue Jacobo Magluta en el 86. Yo recuerdo, ¿tú recuerdas a Julio de Peña Valdés? Claro. Aquel sindicalista Claro. del 14 de junio, después del MPD. Sí. Julio de Peña Valdés era mi líder sindical, junto a Francisco Antonio Santos. Y un día me dijo en la CGT que Jacobo Magluta quería llevar 5 diputados que venían de la izquierda. Uno de ellos era él mismo, Julio de Peña, y Roberto Santana. No recuerdo los otros 3. Me lo dijo, los 5 nombres, y él libró una batalla interna en su grupo político, que en ese tiempo era, creo que el Núcleo Comunista de los Trabajadores, y logró él, y tomó la decisión de acompañar a Jacobo. En ese momento, el líder político de Julio era Fafa Tavera, el secretario general del Núcleo Comunista de los Trabajadores. Bueno, el otro era el de nosotros, del PTD, que ahora se llama Fuerza del Pueblo, ese partido. Y, bueno, había una decisión de acompañar a Jacobo, pero aquellos que llamaron los diputados del miedo, que fueron los del Palacio, que se fueron a ocupar la boleta, le bloquearon la boleta a Jacobo. Los primeros puestos lo ocuparon ex secretarios de Estado o secretarios de Estado que iban a pasar a la oposición. Y por tanto esa negociación se cayó en el 86. Probablemente esa es una de las razones que explique que Jacobo no pudo hacer la boleta que él quería. Y nos privamos de quien iba a ser un gran presidente, porque indiscutiblemente Jacobo estaba preparado para esas funciones. Luego, en el 90, yo recuerdo, 1990, ya Peña Gómez iba a ser candidato. El día que le entregaron a Peña Gómez la franquicia del PRD, que había una disputa entre él y Jacobo, yo tenía una reunión del ADP en el Hotel Dominican Fiesta. Y Peña Gómez ya tenía una convención del PRD. Yo recuerdo a Luis Abinader, jovencito, con un traje blanco, que andaba con su papá. En esa reunión que Peña tenía, le dijeron, Rafael Santos está en el salón del lado. Y él me mandó a buscar. Y me dijo, yo quiero que tú seas diputado conmigo, yo necesito una boleta moral. Bueno, la historia es conocida, yo fui diputado 2 periodos. ¿En condiciones de tu magisterio o del partido que venía? No, él quería que yo fuera, independientemente si iba con el partido o si iba como yo. Y ese fue un debate porque el partido tenía a otro que era a Esteban de Ajaque para llevarlo como diputado en una alianza con Peña Gómez. Pero Peña dijo, no, a quien yo quiero es a Rafael Santos, porque ese es el que tiene ahora una posición pública que le da una diferencia a la boleta. Todavía hay PRDistas que me echan en cara que yo le quité la diputación. Yo no le quité nada a nadie. Y como tú dices, a mí me fueron a buscar. Es más, pasó un hecho, primera vez que lo voy a narrar en público. El día que se tenían que inscribir las candidaturas en el Congreso Nacional, en la Junta Central Electoral, una condición que ponía el PRD para poder ponerme a mí como diputado y darnos 2 o 3 regidores, era que nosotros retiráramos la candidatura que habíamos inscrito en todo el país. El PTD. Sí, el PTD, para aspirar a alcaldes. ¿De qué año estamos hablando? 1990. 90. Estamos hablando de marzo del 90. Pero eso es cuando se divide el PRD. Bueno, sí, Jacobo estaba con el PRI. Sí, sí, sí. Y Peña tenía el PRD que se lo había otorgado a la Junta. En el Congreso esa vez? Bueno, oye bien, este hecho, que es un hecho histórico. Esa tarde que había que firmar la candidatura, nos invitan a una reunión ¿te acuerdas de Dimargo? Sí, Dimargo, sí.
en la calle López de Vega. Club Di Margo, ¿no? Sí. Estaba el Marino Marino Gómez. Gómez. Marino Gómez. Diógenes Marino El Gómez. local de él, Diógenes Marino el Gómez. local de él era el comando de campaña de Peña Gómez en el 90, en la López de Vega. Y entonces ahí estábamos nosotros. Y entonces dice, el que había inscrito toda la candidatura del PTD era yo, porque como yo tenía la maquinaria magisterial bajo mi control, tenía 61 candidaturas en todo el país inscritas. Y entonces dice a ahí, tienes que retirarla. Digo yo, no. ¿Cuántos regidores ustedes nos van a dar? Está bien, yo la retiro, menos el municipio de Esperanza y el municipio de Tenares. No. Entonces digo, pues no, y me fui, no firmé. Y me cayó atrás González Espinosa y me alcanzó en la tiradera. Me dijo, Cristiano, el tema no son los cargos que nos den, sino la alianza con Peña Gómez. Este es un paso importante para salirnos del esquema tradicional de las izquierdas. Por tanto, usted debe firmar. Digo, no, presidente, mire, yo sé lo que esto implicará para mí, que soy el que tengo relación, usted no tiene relación con esos candidatos, soy yo. Bueno, en síntesis, me convenció, yo firmé para ser diputado y retiramos todas las candidaturas, pero los compañeros de Esperanza no quisieron retirarse. Y ahí el PTD sacó una regiduría con votos propios, quedó por encima del PRD, el PTD en las elecciones del 90. Esa es la historia. O sea, a mí nadie, yo no fui, yo no quería ser, yo fui diputado para apoyar a Peña Gómez, que era su primera vez como candidato presidencial. Y para mí era una referencia moral. Nosotros quisimos que hubiera un frente amplio entre Juan Bosch y Peña Gómez. Para eso trabajamos, Fafa y yo. Pero, Dios, Fafa y yo no. Dijiste algo. No, Fafa y yo no. González Espinosa y Fafa Tavera. Y nosotros trabajamos bajo esa orientación. Pero Juan Bosch no quiso aliarse Mira, con Peña Gómez. dijiste algo, y lo pasamos rápido, Sí. porque ese debe ser un tema de mucha, no discusión, pero de dar a conocer. Cuando te alcanzó Guayubín y te dijo, Rafael, pero tú estás loco, es Peña Gómez. Cristiano, que era que me Entonces, decía. cuando te dice eso, aquí se estaba debatiendo, la izquierda primero bregó con Bosch y Bosch le dijo garrapata, ¿te acuerdas? Sí. Y luego Peña Gómez era lo que ellos querían, la izquierda siempre quiso eso, por eso Guayubín te dice, nosotros no podemos desperdiciar esa oportunidad. No podemos fallarle a Peña. No podemos fallarle a Peña. Esa fue la presión. Y esa fue la que me convenció a mí. Nosotros siempre distinguimos a Peña Gómez. Pero fíjate tú, un hecho histórico. Dijo Molina Ureña, pues ya en paz descanse, que en el 1965, el 25 de abril del 65, cuando él se presentó al Palacio Nacional para ser juramentado en lo que llegaba Juan Bosch como presidente, estaban en la frente al Palacio amigos del izquierdista, porque ese golpe, esa acción no la planificó la izquierda, fue el PRD, la acción conspirativa contra el triunvirato. Y que ahí habían varios amigos de él, pero que esos izquierdistas no entraron al Palacio, que incluso él lo invitó a entrar al Palacio y que ellos no quisieron. O sea, que eso que decían de que la izquierda había tomado y que estaba infiltrada y que el golpe, eso es mentira. Y que lo único que le pidieron ahí, hablando con él, ellos fuera del Palacio, en la Moisés García, fue que dictara una ley de amnistía. Y que él le dijo que sí, que ya esa ley la tenía escrita y que la iba a dictar tan pronto se juramentara. O sea, ¿qué quiero decir? La primera alianza electoral firme con el PRD fue la que nosotros pactamos en 1990. Bien. Profesor, en los últimos días se ha decidido poner la educación preuniversitaria, colocar la educación preuniversitaria como una prioridad nacional. Y dentro de este esquema,
todos conocemos la trayectoria del profesor Santos, el trabajo reciente que ha realizado en el Infotep, o que realiza en el Infotep, del cual vamos a hablar, y todo su conocimiento del engranaje a nivel de la Asociación Dominicana de Profesores. Si en este momento usted se le pregunta, ¿cuál es la prioridad en el sistema preuniversitario de educación? ¿Qué usted diría? Bueno, en primer lugar, en el 1990, un grupo de expertos de educación elaboraron un proyecto de ley que se llamó el Libro Azul, que ese equipo lo coordinó el doctor Lorenzo Guadamuz Sandoval. Guadamuz. Sí, un costarricense traído por Nicolás Almanzar al país. ¿Qué pasó en ese momento? Que los intelectuales de los dos partidos políticos más grandes de oposición, que eran el PLD y el PRD, se opusieron a la creación de una sola Secretaría de Estado, que era la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Una sola, como existe en todo el mundo. Ahí comenzó una lucha contra la educación. Y todo ese proceso que vino después, nosotros elaboramos 5 proyectos antes que se aprobara la 66-97, pero triunfó Frankenstein. Y quedó entonces disgregada la educación en 3 grandes subsistemas. Uno que es el subsistema preuniversitario, cuyo rector es el MINER, Ministerio de Educación. Otro que ya venía de 1980 bajo un esquema tripartito, que es el Infotep, Ley 116, y otro que es el antiguo CONES, que en virtud de la Ley 139-01 se convirtió en Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esa disgregación del conocimiento también explica un poco Usted se está yendo al origen de la calidad. La falta de calidad, que es el gran problema que tiene la educación dominicana. La impertinencia de lo que debiera ser pertinente. Ahora bien, ¿cómo resolvió, por ejemplo, el país que tomó Europa de modelo? Cuando se dio el paso de la Comisión Económica Europea a la Unión Europea como ya un sistema político, un Estado supranacional, se tomó un modelo de educación para toda Europa y ese modelo se llamó Finlandia. ¿Y en qué consistió el modelo finlandés o finés, que es el gentilicio que ellos utilizan? Sencillo, crearon 2 grandes bachilleratos, un bachillerato científico-técnico y un bachillerato científico-humanístico. En función de las habilidades del educando, se ubicaba en una de estas 2 autopistas. A partir del segundo teórico se abría un ciclo, o sea, hasta el segundo teórico, que ahora, al llevar a 6 años el bachillerato y 6 la primaria, pues digamos que a partir del 8º curso se terminaba el ciclo común y unos iban hacia la formación científico-técnica, porque las 2 son científicas, y esos que tenían habilidades manuales, capacidades de ese tipo, asumían ese bachillerato. Lo que eran pensadores más abstractos en su pensamiento científico, que eran medicina, ingeniería, abogados, que iban a ser en el futuro, esos iban hacia el bachillerato científico-humanístico. Esa fue. Entonces, ¿qué determinó eso? Que allá en Europa hay muchos técnicos que no tienen que ser de una carrera universitaria, sí, y una cantidad de científico-humanistas que siempre es menos que la otra cantidad. Rafael, cada vez que mencionas, que cuentas algo, surgen preguntas adicionales. Lorenzo Guadamuz vino aquí en la transición de Antonio Guzmán. No. Quien lo trajo fue quien lo trajo fue a Nicolás Almanzar en 1990. Sí, pero él ocupó una asesoría en la de Andrés Reyes Rodríguez. No, con Jacqueline Malagón. ¿Quién? Con Jacqueline Malagón. Pero yo recuerdo
que se hizo un plan de capacitación de maestros y por falta de presupuesto solamente se hicieron en las provincias que estaban cerca del Distrito Nacional. Sí, perfectamente. La pregunta es la siguiente. La pregunta es lo siguiente. Hoy con el 4%, ¿la capacitación de maestros se amplió? Bastante, porque incluso se creó un instituto de... INAFOCAN. No, el IFODOSU, un instituto de formación de maestros que con grado universitario, que se nutre con el 4% y funciona de forma permanente. Yo no sé si tú recuerdas, Julio, lo que fue el interuniversitario. La mayoría de los profesores no éramos ni bachilleres. ¿Por qué? Porque la carrera de educación se estudiaba en la escuela normal. Era maestro. Y se entraba con el segundo teórico. Entonces, había muy poco, no había profesionales de la educación con título universitario. En el 1972, después de la huelga de ADP, se inició lo que se llamó el plan interuniversitario, que es al que tú te refieres. Y ese plan interuniversitario se impartía básicamente los sábados en las universidades y los profesores en servicio comenzaron a prepararse para tener el título de maestro. Ese proceso, pues, siempre fue irregular. En el 78, antes de irse del poder, el doctor Balaguer promulgó un escalafón magisterial, pero la ADP no lo asumió, la ley 874, y hubo un conflicto. De manera que la formación de profesores estuvo a cargo de las universidades que tenían esa carrera, pero después de la ley y del 4%, esta carrera de maestros se da con recursos, con muchos recursos, con apoyo del ministerio, y pienso que ahí no es que está el fallo, porque además los maestros hoy ganan un salario que es muy superior a lo que era el salario de hambre. O sea, antes decían, tú pasas más hambre que un maestro de escuela. ¿Ustedes recuerdan que se claro. Entonces, un profesor hoy no es que gane un salario que vamos a decir, bueno, se va a hacer rico, pero comparado con el salario de hace 10 años, un profesor gana un salario que se parece al de un médico o al de un ingeniero que trabaje en el Estado. Entonces, sí hay una política de preocupación, de ocupación. Entonces hay que seguir diciendo, ¿y dónde es que está la falla? ¿A dónde está el mal de la educación? Pero mire, profesor, yo creo... Pero para cerrar, el tema de Lorenzo Guadamón vino en 1990, traído por Nicolás Almanzar, pero Nicolás fue destituido por Balaguer, porque Nicolás, que en paz descanse, era un hombre con unas ideas humanistas muy nobles, y él no encajó. Él siempre fue balaguerista y siempre fue funcionario de educación, pero cuando le elevaron a secretario de Estado, él no encajó con Balaguer. Y lo destituyeron y pusieron a Pedro Gil Iturbides. Pero eso no funcionó y entonces vino Jacqueline. Ya Lorenzo estaba en el país y la verdad es que Lorenzo fue un gran reformador de la educación dominicana. Voy a dar un dato. Ahora, en el gobierno de Luis Abinader, yo contraté a Lorenzo como asesor principal de Infotep y él está trabajando conmigo en muchas de estas reformas que nosotros hemos emprendido. Excelente. O sea, Lorenzo es un reformador de la educación, muy controversial porque él tiene mucho carácter y chocó con determinados intereses en el país a lo que él se opuso. Y con eso fracasó el plan decenal. O sea que ese retraso que nosotros tenemos en la educación dominicana tiene mucho que ver con que no se siguió el plan decenal en los años 90. El plan quinquenal, se hablaba. Sí. Profesor, definitivamente tenemos un problema de calidad en la educación, tanto en los profesores como en los estudiantes. Si lógicamente ahí en los profesores, los estudiantes van a ser también con baja calidad. Usted hablaba de 2 bachilleratos en un momento determinado. Y yo recuerdo, y no sé cómo cambió y por qué cambió,
Cuando yo me hice bachiller, yo fui bachiller en ciencias físicas y matemáticas. Ya vean, bachiller en ciencias físicas y letras. Sí. Y bachiller en ciencias y otras cosas, ¿verdad? Pero no sé, eso se cambió, se quitó. Y ahora todo el mundo es el mismo bachiller. Pero la pregunta es lo siguiente. Ahora con el Infotep, eso es un preámbulo que dije, un Infotep, que ustedes están haciendo una labor ardua, excelente. Pregunto, si el empresariado dominicano le está diciendo a ustedes como Infotep, yo necesito tales carreras técnicas, esta y esta, para el desarrollo de la industria de la República Dominicana, que no pasa con las universidades, que las universidades están abiertas para crear abogados, contadores públicos, mercadólogos, de todo, sin saber para dónde van. ¿Qué están haciendo? Bueno, lo primero es que el analfabetismo del ayer, que era el de la lectoescritura, hoy ha sido sustituido por lo que puede ser el analfabetismo digital. Si un sistema educativo no está conectado con una nube, con lo que es el conocimiento científico de la inteligencia artificial, no importa toda la clase que tú impartas, todos los maestros que contrates, todas las horas que le agregue al calendario escolar, pero esa formación no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque tú estás solo en un aspecto de la formación, que es la lectoescritura. Pero hay un tema que se llama la digitalización de la sociedad, la conectividad con el mundo real y virtual. En ese sentido, el Infotep se ha alineado con los empresarios y estamos formando como si tuviera un restaurante, a la carta. Exacto. Por ejemplo, y lo voy a decir en el aire porque él lo ha preguntado en el aire, el dueño de la lavandería Royal tiene problemas porque no está teniendo buenos planchadores. Él me lo ha comunicado a mí. Entonces yo voy a hacer un programa con todos los dueños de lavandería para enseñarle a los planchadores cuál es el gusto de la gente que manda su ropa a la lavandería, cómo planchar, singularizando ese servicio. Específico, okay. Singularizándolo, para que el servicio que brinden estas empresas sea a la calidad que las requieren los clientes. Sí. Lo mismo pasa en los restaurantes. Me dice el restaurante, el dueño del Capuchino, que él necesita mozo, pero que él quiere formarlo él con nosotros para darle también cierta orden, disciplina de cómo se trata a los clientes y con el cariño, con el afecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un programa dual en los restaurantes, como lo estamos haciendo en los hoteles, para que el aprendiz se forme en el servicio y aprenda que a los clientes no se les contacta. Ya yo le dije. O sea, como habla la gente de hoy, que es falta de respeto. Profesor, usted está hablando de las dos partes. Está hablando del empleo sencillo, lavandería y restaurante y el mozo, pero está hablando de robótica. Lo escuché el otro día hablar en un discurso de inteligencia artificial, de revolución 4.0. O sea, ese cambio que usted ha hecho de decir, me voy a acoplar a todo esto para entender que esa es la realidad, es que es así, eso hay que llevarlo a educación también. Eso es así, pero mira, para terminar y conectarlo de terreno con lo que tú me dices, hoy, fruto del fenómeno, yo lo suspendí, tenía un almuerzo con los jefes de recursos humanos de las principales empresas para coordinar el programa dual. Esto lo vamos a llevar a todas las empresas del país. Los aprendices en las empresas, que ese es el modelo alemán con que se reconstruyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Que aquí nosotros lo trajimos en el 91, pero lo había abandonado el Infotep. Yo lo estoy retomando. El programa dual, la formación dual. O sea, mientras trabajo, aprendo. Y mañana iba a celebrar, lo dejé para otra fecha, la graduación de 3.500 privados de libertad que hemos formado en 41 cárceles del país, el Infotep. O sea, nosotros estamos atacando en todos los frentes. Ahora, mi propuesta al Ministerio de Educación es que los politécnicos, lo que van a ser politécnicos, lo
conectemos en un acuerdo entre Infotep y el MINER para que los bachilleres que salgan de los politécnicos, no los otros, porque el Infotep no puede formar bachilleres. Entonces, que los bachilleres que va a titular el MINER, que los bachilleres de los politécnicos, uso esa palabra, politécnicos, no los liceos científicos, No, los humanísticos, politécnicos. sino los politécnicos, que esos bachilleres salgan con 2 títulos. Uno de bachiller, que lo otorgue el Y MINER, uno de técnico. y otro de técnico nivel 4, que lo otorgue el Infotep. Profesor, ¿y eso no le rompe la ley que crea el Infotep a nivel de presupuesto? Usted tendría que conseguir un presupuesto adicional porque eso formar bachilleres no son... No, porque yo no voy a formar bachilleres. No rompe el espíritu. No, que Bueno, yo no voy pero a- yo no pero voy a- no trabaja directamente No, pero con no el voy a formar personal. bachilleres. Él Yo le va voy a a formar- agregar. Yo voy a formar técnicos. O sea, yo voy a Sí, pero tomar... acuérdate que el Infotep es tripartito. O sea, Sí, pero los empresarios están de acuerdo con eso. el gobierno no le busca cuarto al Infotep. Ah, eso es verdad, pero también el presidente me ha apoyado entregándome centros como el Hotel Guarocuya de Barahona, el Hotel Villa Suiza de Sabana de la Mar, el ingenio que ustedes tuvieron en Inver, ahora es un centro de Infotep, un politécnico en San Pedro de Macorís. O sea, el presidente ha suplido esa deficiencia presupuestal apoyando al Infotep de manera directa. Ahora bien, este programa, si no se hace, entonces los politécnicos van a seguir formando bachilleres, igualito que como lo han hecho siempre. Es que nosotros le agregaríamos a eso de los politécnicos. Yo no me refiero a los otros, No, exacto. a los de los politécnicos. La parte técnica. Le agregaríamos la parte técnica y la disciplina laboral. Entonces, tú vas a tener un bachiller que va a tener un título de bachiller y uno de técnico en robótica, o chef de cocina, o en electrónica, o en refrigeración, o en agricultura 4.0, o reparación de barcos, o reparación de aviones, y bachiller. Ese Reparación de barcos y aviones. técnico va a tener empleo de calidad. Ese es el cambio. Ahora, eso requiere que el Infotep y el MINER suscriban un acuerdo para nosotros poder entrar a los politécnicos y que aquellos politécnicos que no tengan el equipamiento que tiene Infotep, pues hagan su pasantía en los centros de Infotep. ¿Usted apoyaría que las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas e Infotep estén en el 4%? Mira, las escuelas vocacionales de la Fuerza Armada están en Infotep. Nosotros le pagamos a los profesores y ahora vamos a ayudarlos en los equipamientos. O sea, para la modernizar. absorbieron, entonces la absorbieron. Oye, que las escuelas vocacionales hacen una labor tan importante, tan buena. Pero Infotep no está, ¿verdad? No, en el porque ellos, 4. el título No, que dan en las no, escuelas no. vocacionales lo aporta Sí, pero Infotep, yo sé, quiero lo que otorga lo- Infotep. La otra pregunta de si estamos en el 4%, no estamos. Ya. No estamos en el 4%. Mire, profesor, ¿y ustedes llevan alguna estadística de esos jóvenes que son egresados del Infotep que estén ocupando posiciones? ¿Ustedes eso, Sí, o sea, sí, retroalimentan? sí. Antes no, pero ahora sí ya la llevamos. ¿Cómo anda la cosa? Y eso está mejorando muchísimo, porque antes el Infotep daba muchos cursos. Y había jóvenes que tenían 7 y 8 certificados de Infotep, pero no tenían Estaban empleo. trabajando, exacto. Entonces ahora nosotros estamos preguntándole a los empresarios cuántos mecánicos es que tú necesitas. Nosotros tenemos un programa en Barri. Entonces, en Barri ya yo he ido a 3 graduaciones. ¿En la mina? Barri, en la mina. Y ahí nosotros hemos formado 265 mecánicos de minas. Excelente. De 500 que se necesitan. Excelente. Esa situación- Nosotros estamos formando lo que van a ser los trabajadores del polo turístico de Pedernales. Pedernales. Esa situación que surgió cuando se fundó la Facultad de Educación, de que la mayoría de los profesores eran maestros, no eran académicos y profesionales, ocurre también ahora mismo en Infotep. ¿Ustedes capacitan o forman definitivamente? Mira, déjame darte este dato histórico para contestarte eso. Lo que antes estudiaban en el Loyola, El IPL. o estudiaban En el Loyola de allá, de San en Cristóbal. las escuelas de maestros, hacían materias paralelas del bachillerato. Quiere decir que cuando terminaban de graduarse de maestro o en el Loyola de agrónomo, de lo que fuere,
tenían que completar unas materias para ser bachilleres. Entonces, muchos maestros fueron y terminaron el bachillerato, otros no lo hicieron. Pero esos buenos maestros de lo que se habla, no es que eran malos maestros, eran muy buenos maestros con ese título de maestro normal primario. Del IPL, que es el Instituto Politécnico Loyola. Sí, que ahora es una universidad. Sí, correcto. Una universidad modernísima. Sí. Entonces, ¿qué pasó con esos cursos? Que se abandonaron. Se abandonaron, el preuniversitario, no se siguió esa política, pero la ADP luchó para que no se nombraran en las escuelas personas que no fueran maestros. Y logramos incluir en la Ley de Educación, la 6697, un artículo que es importantísimo. Bien. Para ser profesor se requiere ser profesional de la educación. Hay que ser... Y aquel que es profesional de otra carrera, que quiera ser profesor, tiene que cursar por lo menos 20 créditos de metodología docente. Yo no sé si eso se está cumpliendo. Pedagogía, Creo que sí. pedagogía. Creo que sí, de No, no, pedagogía. están haciendo O sea, la tú eres abogado, capacitación tú eres docente. médico, Mira, tú eres ingeniero, ¿quieres ser profesor? Tienes que cursar Mira, 20 créditos nosotros- de Se llama la carrera educación. docente. Nosotros podemos hablar muchísimo de esas instituciones que no son justamente la escuela dominicana, sino instituciones satélites. Usted se acuerda de la Escuela Nacional de Arte y Oficio, Claro. ¿verdad? En la FE. Un modelo, pero era También. de... Pero la pregunta era es del la sistema. pregunta es la Es del siguiente. sistema. Una cosa de política. Este gobierno le ha tocado un periodo muy, muy difícil, porque si usted cuenta los días de ejercicio normal del poder, se va a encontrar con que Luis Abinader posiblemente ha gobernado año y medio en condiciones normales, pero prácticamente casi 2 años en medio de diferentes crisis producidas por la crisis principal, incluyendo una de educación que no vamos a entrar en ella. Dicen que usted sabe que se perdieron casi 2 años electivos. Bueno, Pregunta, el COVID tuvo un efecto muy pregunta, negativo. esas cosas que todos los presidentes se reeligen porque les falta algo. Y uno a veces dice, ¿pero qué le falta? A este que sí le falta algo, ¿debe de completar eso o usted cree que debe entrar dentro del sector PRD, que el PRD no hay forma de que repita? No, mira, yo primero quiero decir que los grandes hombres se prueban en las grandes crisis. Lo que hace falta es que el país pueda entonarse, no con el ruido, porque aquí hay mucho ruido en el país, sino con el hombre que ha demostrado que le sobra presidencia. O sea, un hombre que en una crisis donde encuentra el país cerrado y logra vacunar a todo el mundo, hasta los españoles, me enteré, yo no lo sabía, que vinieron de turista al país, muchos vinieron en vuelo privado para vacunarse aquí, porque en España no había vacuna. Luis Abinader resolvió un problema de salud, resolvió un problema de la economía. Yo recuerdo cómo lo criticaron cuando él dijo, se quita la mascarilla, vamos para la calle. Y nosotros mismos nos asustamos, pero la verdad es que el hombre que enfrentó el desafío económico hoy está en condiciones de responderle a la nación, no a la nación PRMista, que ahí es que está el error. No, Luis no es un presidente de un partido, Luis es un presidente de una nación, en una nación que no ha colapsado, porque déjame decirte, Julio, tú que has vivido varias crisis políticas, Todas. todas, De Trujillo. desde la caída de Trujillo, es más, desde Trujillo mismo, Sí. porque los últimos años de Trujillo fue de una crisis profunda económica. Tú que has vivido toda la crisis sabes que es muy difícil que un país se pueda recomponer después que le sacan por la corrupción más de 100.000 millones de pesos.
y vuelven y les repiten la misma dosis. Y le va a ser y difícil. vuelven y les repiten la misma dosis. ¿Le va a ser difícil a usted ensamblar una reelección? No, muy fácil, porque Fácil. fíjate una cosa, Julio, fíjate una Pero cosa. no le dé ese No, consejo. no, que fíjate una ninguna reelección cosa. es No, fácil. no, ninguna es fácil, menos aquella que la gente no es tonta. La gente no es tonta. Los trabajadores, el sábado que inauguramos el hospital de Verón, los que estaban ahí no eran los políticos del PRM, esos no entraron. Eran los secretarios generales de los 74 sindicatos de los hoteles de allá, con Fran Rainieri Pero y con los empresarios, pero diciendo... usted juntó un apoyo al presidente, a Pepe Abreu, Gabriel de Río y a Ramos. Bueno, eso, oye, cómo me han atacado. Pero yo digo, bueno, yo veo aquí a muchos opositores, pero yo no veo qué proponen para el país. Lo único que proponen, bueno, que volvamos a lo de antes, que 20 años más. Y tú dices, pero 20 años, ¿y para qué te voy a dar 4 si te di 20? Y no resolviste nada. Lo único que hiciste fue quebrar las empresas públicas. Lo único que hiciste fue producir ninis, muchos ninis, muchos jóvenes sin empleo y sin estudio y mucha delincuencia. Entonces, no, Luis, ahora es una necesidad nacional para evitar que venga otro vendaval, peor que el COVID. Porque si esos 3 hombres que se juntaron ahora, más el otro que creo que es de Monteplata, más el otro que creo que fabrica un jabón, más toda esa gente junta, luchando contra el mismo presupuesto. Rafael. Sería la de... Ay, Dios mío. Rafael Dios mío. Santos. Entonces, señores, Dios nos dé Luis Abinader por mucho tiempo. Rafael Santos, gracias. Lleva a esa gente suave. Profesor, yo quiero decir algo y felicitar al profesor Santos porque me llamó mucho la atención las buenas relaciones que usted tiene con el gobierno chino. Pero el jabón es bueno, ¿eh? Muy bueno. El jabón es El bueno. gobierno Pero chino. déjeme decir algo. El profesor Santos es que está manejando las relaciones China, República Dominicana, no solo en educación. Y la norteamericana Y- también. también. Y la norteamericana. Pero déjame decir algo, por favor, Julio. 30 Adelante, segundos. adelante. Cuidado. 30 segundos. Sí, adelante, profesor. No, las mías son muy buenas con Estados Unidos. Voy para Alemania la otra semana También, a fortalecer el también. programa dual. También. No, yo estoy en un mundo, yo no estoy en un esquema. Vaya para en un Estados dogma. Unidos. Pero lo que quiero decir es que deje- como yo soy de la Comisión de Elecciones Internas del PRM, y dado que hay más de un candidato que aspira a presidente, yo he tomado una licencia para que ahorita cuando Guido ve este programa no vuelva a atacarme como si no fuéramos amigos, hermanos, ¿Qué le dice, Guido? compañeros. Yo soy serio, yo no soy imparcial, pero soy un hombre serio. Por eso tomé una licencia como juez para dedicarme a la campaña de reelección de Luis Abinader, Muy bien. con los trabajadores, Está con bien. los empresarios, con la gente ciudadana que quiere que lo gobiernen bien. No que está metido en un partido político, ni quiere ser PRM ni PLD, sino los ciudadanos que son independientes, pero todos los días se levantan en la mañana a levantar la patria, a construir la economía, a hacer la felicidad. Entonces esos hombres buenos, que lo que son es ciudadanos, lo que quieren es que un gobierno lo gobierne bien. Y yo voy a estar trabajando en los frentes de masas. Por eso, Guido, tranquilo, yo no voy a ser juez de la Comisión de Elecciones Internas. Bien, profesor Rafael Santos, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Gracias por estar con nosotros, profesor. O sea, pero para terminar, ¿cómo fue que dijo Ramón? Ramón Alburquerque, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue Ah, que dijo? dijo que un muerto, ¿cómo fue? Un muerto anunciando un funeral. Exacto. Que un muerto político anunciando un funeral colectivo. Pero yo pienso que eso no es bueno, ¿eh? Bueno, yo No minimicen la, ¿Qué no usted iba a minimicen la decir? alianza. No, yo no digo que bueno, hermano. Yo lo que quise recordar también, que Ramón también aspira, a él también mandó mi mensaje, de que yo me salí de la Comisión de Elecciones Internas. Ah, ok, entendí. Gracias, Ok. profesor.